Jorge, ¿Cómo? ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Te Gracias, ha- Carlos, y al club. No, por favor, te hago una pregunta antes porque mi esposa me reta, mis hijas me retan. Dicen que grito mucho cuando hago los vivos o cuando estoy en Zoom. O sea que, y parece que estoy retando a las personas que entrevisto. No, 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 yo te he visto en otra oportunidad. Ah, Está bien nomás, ¿eh? Está bien. Bueno, cada uno tiene su impronta. sí, o estoy sordo o no sé qué pasa, pero o sea, si levanto la voz, Jorge, no es que te estoy retando, ¿eh? Sí, no, correctísimo. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfectamente. ¿Vos Bueno, estás con algún micrófono, con algún auricular? no, no, directo, Ay, directo con el bueno, celu nomás. si por ahí hay algún eco, sería bueno que te pongas unos auriculares porque hay algún retorno que puede producir eco. Me pasó en una entrevista anterior a Santiago Lozano y me retaron después porque el video no quedó, no pudimos guardarlo en la página del club por ese error. Ah, espera, ¿me das un segundo y busco un Sí, auricular? sí, sí, por favor. Bueno, Ya estamos enseguida. Jorge se fue a buscar unos auriculares para que no tener el retorno y el eco que se produce cuando tenemos del otro lado los parlantes abiertos. Ya estamos. Ya estamos. Hago una presentación formal. sí, 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 ahí tengo auricular. Bueno, súper. Vamos a mejorar el audio ahí. Jorge, yo hago una presentación formal, por más que nos conocemos hace muchos años, creo que tu trayectoria lo merece. Mencioné antes de que te conectes algunas cosas. Eh, Jorge Simonetti es abogado, fue senador provincial, fue constituyente provincial en el año 2007, en la última constitución. Ahí trabajamos juntos y las Así es. personas se conocen trabajando, así que voy a contar algunas cosas, algunas infidencias. Sí, Eh, sí. y después que cesaste como senador, hiciste algo que no muchos hacen, que es sentarse a escribir. Adoptaste una disciplina, incluso con el Club de la Libertad presentamos un libro tuyo que tiene el prólogo de Alberto Medina Méndez. eh, Exacto. y Y los posteriores también, sí, digamos, presentamos con el club. sí, y te seguimos. Lo que pasa es que yo el año pasado tuve Sí, sí, tu problema de unos salud. meses sabáticos Sí, 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 sí. y no los pude acompañar. Pero te sigo en los artículos que estás publicando en el Diario El Litoral y que luego van a tu página, jorgesimonetti.com, donde Sí, nuestros oyentes pueden mirar, leer tranquilamente. así es. Jorge, hay una mirada un poco romántica de la cuarentena, que vos en uno de tus artículos te animás a analizar. Parece ser que esta cuarentena es una suerte de purgatorio que estamos pasando para ser mejores. Si no existiera esta pandemia, nosotros no seríamos mejores. Que todo lo que nos está ocurriendo es como una mirada revolucionaria, estamos limpiando el mundo, las restricciones a la libertad que tenemos son para tener un mundo mejor. ¿Qué opinas vos de esto? Yo no estoy tan seguro de eso. Yo escribí un artículo al respecto. Sin dudas que esta pandemia significó
un terremoto existencial de carácter universal. Se cambió todo, digamos, ¿no? Hasta la forma en que procuramos nuestros alimentos, las relaciones humanas, eh, las relaciones laborales. Todo esto hace que también tenemos mayor tiempo para pensar, mayor tiempo para leer. Esto sí es muy importante. Ahora, si es que esto va a cambiar de manera permanente la forma de ser del ser humano, yo no me animo a afirmarlo, porque el ser humano tiene una naturaleza. Y creo que, fíjate vos que yo estuve haciendo en ese artículo así una comparación con la pandemia de gripe española del año 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Luego de esa pandemia que dejó millones de muertos, mucho más que esta, millones de muertos, 20 años después volvimos a tener otra guerra mundial que fue la segunda, con millones de muertos. Uno hubiera pensado que esa pandemia, la primera de 1918, hubiera cambiado la forma de ser del hombre. Muy por el contrario. Eso generó el nacimiento de movimientos políticos bastante extremistas como el nazismo, y en definitiva terminamos mucho peor de lo que era antes de la pandemia. El hombre, hay quienes dicen, como Thomas Hobbes dice, que el hombre nace malo y que bueno, se necesita una autoridad superior, que es el Leviatán, para controlarlo. Rousseau, en cambio, dice que nace bueno y que es la sociedad la que lo corrompe, la propiedad privada, la envidia, etcétera. Yo creo que en definitiva el hombre tiene una naturaleza que es contradictoria. Y esa naturaleza siempre surge. Una cosa es actuar de una manera u otra por determinados estímulos. Qué sé yo, ahora surgió, por ejemplo, lo que podríamos llamar solidaridad, que muchas veces es solamente caridad. Aumentó nuestra solidaridad, no sé si de palabra o en los hechos, pero teóricamente, entre comillas, somos más solidarios. Pero eso es porque la solidaridad no es como yo decía en un artículo, como el ser mamífero. No es una condición natural del hombre. La solidaridad es una opción moral. Yo soy solidario porque opto por ser solidario. Y consecuentemente, no es que el hombre o la humanidad en su totalidad va a cambiar y que en el futuro va a ser solidario, va a ser bueno, va a ser amigo de los amigos, va a ser condescendiente con el prójimo. Seguramente va a tener que pasar el tiempo porque esto nos pegó y fuerte. Y bueno, y creo que las aguas van a volver a su cauce y sin duda que van a cambiar muchas cosas, como las relaciones económicas, que no van a ser las mismas, como las relaciones políticas, pero no creo yo que esto que cambie la naturaleza del ser humano y nos vuelva absolutamente buenos, sino que seguiremos siendo contradictorios, Carlos. Víctor Frank, en su obra El hombre en busca de destino, dice que los prisioneros en Auschwitz y en Dachau, donde él estuvo, lo primero que sentían era un shock cuando estaban en cautiverio. Y después de ese shock se daban cuenta que lo único que tenían era su cuerpo, era su desnudez. Ni siquiera ropa tenían porque todos le quitaban los nazis. ¿No sentís un poco esa sensación de que el hecho de estar por orden del Poder Ejecutivo Nacional encerrados, primero atravesamos ese shock y después comenzamos a darnos cuenta de que nuestras libertades nos estaban quitando? Sí, sin duda que siento eso, pero yo creo que es no solo por las decisiones del poder, sino fundamentalmente porque la situación en sí nos pegó muy fuerte y nos desnudó en un montón de cosas, no solo en nuestras libertades, también en nuestros conceptos. Fíjate vos, Carlos, que empezamos a pensar en cosas que suponíamos superadas. Empezamos a pensar en el derecho de la vida y de la muerte.
cosas que esta sociedad ya la tenía por superada. Empezamos a pensar en qué derechos tienen los ancianos, los viejitos, las personas que hoy se llaman adultos mayores. Y nos dimos cuenta, con ese pensamiento, de que esta sociedad trata muy mal a sus adultos mayores. Y si nos adentramos en lo que estamos hablando, esta pandemia provocó un cambio fundamental en la relación del Estado con la sociedad, pero absolutamente en beneficio del Estado. El Estado se quedó con los poderes, pero los individuos, no tanto la sociedad, los individuos prácticamente están perdiendo gran parte de su autonomía personal. Creo que esta pandemia y estas medidas tan tremendas que se están tomando y que muchas veces son necesarias, sin embargo, le han dado mayor poder a los estados y han acotado la cuota de libertad y la cuota de autonomía de los individuos. Una de las cosas que en ese aspecto yo quise resaltar en mi artículo, en una carta que le escribí al gobernador también, cuando prohibió la salida de los mayores de 60 años a las caminatas de esparcimiento, sin duda estaba destinado a esto, a decir, digamos, que los mayores, los adultos mayores, fueron tomados como personas con capacidades muy disminuidas y con una suerte de un Estado paternalista que se hizo dueño de nuestra propia salud. Y acá vamos entrando en tema, Carlos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta dónde llega el poder del Estado en la salud pública y hasta dónde llega la autonomía de la voluntad? Con esta cuarentena, el Estado dijo, bueno, yo tengo todos los poderes, yo establezco cuarentena, impido la circulación y todos me tienen que hacer caso. Y cuando acá el gobierno provincial, cuando decidió que los mayores no podían caminar en un principio, que fue objeto de mi carta abierta, ¿cuál fue el fundamento? No el hecho de que los mayores fueran un peligro para terceros porque contagiarían a los demás, sino el fundamento es para cuidar tu vida, o sea, cuidar la vida de los adultos mayores. Y allí, el cuidar la vida de los adultos mayores está entrando en un campo que le está prohibido ingresar al Estado. Porque los individuos, para cuidar su propia salud individual, tienen la autonomía personal. Y tenemos muchos casos. Ahora surgieron casos más evidentes y más globales. Pero antes de esta pandemia, por ejemplo, el hecho de hacerse una transfusión de sangre, sobre todo los testigos de Jehová, que consideran por una cuestión religiosa no hacerse la transfusión y que ello podría significarle la muerte, pero la justicia resolvió reiteradamente que tenían derecho a hacer ello, a aceptar o rechazar esa práctica médica respecto a su salud. Pues bien, el Estado no me puede decir a mí que para cuidar mi salud, la mía, propia, individual, me va a mantener encerrado. Porque obviamente, si yo tengo un resfrío o tengo una enfermedad o cualquier enfermedad, tal vez el quedarme encerrado, qué sé yo, me pueda facilitar, pero pierdo mi autonomía. Yo tengo que decidir, si no soy un peligro para terceros, tengo que decidir si irme a caminar a la costanera, sentarme a mirar el río bajo el cielo estrellado, e inclusive, te digo, morir en esas condiciones. El Estado no me puede imponer. ¿Cuál es el único límite que existe respecto a esto? Es el posible daño a terceros. Si yo no soy un daño potencial a terceros, si yo no tengo, por ejemplo, el coronavirus, estoy sospechado de tenerlo, o una enfermedad muy contagiosa, pues no tiene derecho a decir que esté cuidando nuestra salud y que me impida salir porque esté cuidando mi salud. El Estado no tiene derecho a cuidar mi salud. Y eso no solo es una concepción ética, de la bioética,
de la medicina. Eso también es una concepción no solo política, sino también jurídica. Está establecido en las leyes de los derechos de los pacientes, en la Constitución Nacional, en la esfera de libertad que tenemos para decidir sobre nuestra propia salud. Y el Estado puede establecer la cuarentena, sí, efectivamente, cuando hay posibilidad de contagio general, pero no le puede decir a fulano, a mengano y sobre todo a los adultos mayores, quédate en tu casa, no salga, porque te estoy cuidando para que no te enfermes más. Si vos estás resfriado, para que no te tomes una pulmonía. Si tenés otra enfermedad, para que no se agrave. Eso no lo puede hacer. Y esa fue mi protesta principal. Y Sí, también Carlos. manifestaste que no había base científica para sostener. Si vos Tampoco. planteas las dos cosas, la sustancia de la defensa de los derechos de los ciudadanos, de los individuos, y por otro Sí, lado, planteas que tampoco hay un fundamento, una razonabilidad científica para mantenerte encerrado porque tenés 60 años y no 59. Además, exacto. hay personas que cuando comenzó la pandemia tenían 59 años y tenían ciertos derechos. El día que cumplieron 60 durante la pandemia, perdieron esos derechos, en la Así es, interpretación Carlos. de Alberto Así Fernández. es. Sí, y también acá del gobierno provincial. Fíjate vos que la carta abierta que yo le dirigí al gobernador oponiéndome a la medida de impedir la caminata de los mayores de 60, fue adherido, se convirtió ¿cómo se dice ahora? En viral. Y Viral, fue sí. adherido por muchos, exacto, por muchos profesionales del Instituto de Cardiología, porque precisamente los mayores son aquellos que necesitan mayor movilidad, tener su caminata diaria, porque eso es una cuestión que les facilita y que les posibilita tener una vida más sana. Porque si no hubieran hecho al revés, que no salgan los de menos de 60 años y que salgan los de 60, porque a ellos es más necesaria su caminata de esparcimiento. Así que tampoco había un fundamento científico. Realmente creo que fue una medida apresurada y bueno, gracias a Dios se dio vuelta, no como yo hubiera querido, pero sí se dio vuelta atendiendo a que el hombre tiene que tener una restricción solamente cuando significa daño para terceros, y si no, no. Y está el caso de las vacunas. Así como te dije el caso de las transfusiones, está el caso de las vacunas. Fíjate vos que las vacunas, yo, digamos, la vacuna contra el virus del papiloma humano, el HPV, que es una última vacuna, no es una vacuna. Si yo no quiero poner, no me pongo, pero sí tengo la obligación de ponerme la vacuna contra la viruela, porque si no yo puedo ser un elemento de contagio muy grande. Entonces, están las restricciones. Y las restricciones, Cuál la sería la única, diferencia? La del HPV pertenece a tu fuero íntimo, digamos. exactamente. Y yo no tengo una posibilidad de realizar un contagio masivo, porque eso, el HPV se transmite por vía fundamentalmente sexual. Claro. Entonces no tengo, y si hubiera vacuna para el HIV, tampoco creo que sería obligatoria. Te voy a leer un pequeño texto de John Stuart Mill, que creo Bueno, que define casi sin ningún agregado ni nada este tema. Dice John Stuart Mill, el único fin por el cual la humanidad tiene permitido, individual o colectivamente, interferir en la actividad, en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros, es la autoprotección, es decir, la autoprotección de la humanidad. El único propósito por el cual el poder puede ser concretamente ejercido sobre cualquier miembro de una sociedad civilizada en contra de su voluntad es prevenir el daño a otros. Su propio bien, o sea, el bien individual, sea físico o moral, no es justificación suficiente. Creo que está todo dicho con eso. El que me venga a cuidar, que me quede en mi casa sentado adentro de la cama para no resfriarme,
no es un poder que tiene el Estado. Yo si estoy resfriado y quiero salir a sentarme en la costanera y agarrarme una gripe mayor, es mi derecho. Y el Estado en ese aspecto no tiene poder. Por eso hoy, te decía yo, que empezamos a discutir cosas ya un poco más elementales, más de otros tiempos, más de cuando la humanidad estaba, como decís vos bien, desnuda. La discusión que teníamos del derecho de la salud, que es la infraestructura que el Estado debe brindarte a vos, hospitales, medicamentos, unidades de terapia, respiradores, cede, digamos, ante esta discusión del derecho propio individual que vos tenés a tu propia salud. Eso no existía hasta antes de eso, y eso hoy está debatido. Y creo yo que esta pandemia, lamentablemente, lo que ha hecho es reforzar las posiciones autoritarias de los estados y de los gobiernos que se creen con derecho de avanzar sobre los derechos individuales de los ciudadanos, y sobre todo con paternalismos inadmisibles. La política sanitarista que nace a comienzos del siglo XIX, final del siglo XVIII, tenía llamémosle, dos direccionalidades absolutamente distintas. La escuela austríaca, que era una política sanitaria de tipo paternalista, médico estatal paternalista, por un lado, y después la otra es la política sanitarista de Inglaterra, que es mucho más liberal, menos conservadora, y que hace hincapié en la autonomía individual para decidir sobre su propia salud, sin perjuicio, obviamente, como hemos dicho, de el daño a tercero. Fíjate vos que los Estados Unidos tienen muy claro decidido judicialmente esto y diferencian entre dos, en sus decisiones judiciales diferencian entre los casos de autonomía y los casos en que está involucrada la salud pública. Así que, reitero, hay que separar bien el derecho que tiene el Estado a intervenir en la autonomía de tu voluntad. Vos podés rechazar cuando vos te explican que tenés una enfermedad, podés rechazar ser operado, podés rechazar medicamentos, es tu decisión. Y el Estado no puede venir a obligarte a colocarte un determinado medicamento, a someterte a una determinada práctica. En eso está la diferencia. Y por eso es que yo engancho con los mayores, los adultos mayores, a los que nos quisieron obligar a quedarnos adentro de nuestra casa, teóricamente con digamos, con el objetivo de decir que nos estaban cuidando a nosotros, que es un modo paternalista absolutamente inadmisible. Y en la realidad, si vos te pones a mirar un poco más atrás, lo que están cuidando es la infraestructura sanitaria, la insuficiencia de recursos sanitarios, porque ahí viene la segunda etapa de esta cuestión que es importante analizar. Si los adultos mayores se enferman mucho, pueden caer, necesitar unidades en terapia intensiva y pueden necesitar respiradores y no existen. Y ahí viene la segunda parte, estimado Carlos, que tenemos que tratar en este momento. En tu nota, ¿quién decide Exacto. el respirador, si se le da a un adulto mayor, si a una persona joven? ¿Quién toma esa decisión? Fíjate vos que ese artículo lo escribí a raíz de que me impactó mucho lo que sucedió en Italia al principio, donde era tal la cantidad de enfermos que no tenían las suficientes camas de terapia intensiva y que tampoco tenían los respiradores. Y que los propios médicos por sí mismos comenzaron y reconocieron, declararon que empezaron directamente a no mandar a los mayores de 80 años a las unidades de terapia ni colocarles respiradores. Es decir, condenarlos a muerte. Yo titulé ese artículo "No juguemos a ser Dios". Eso se repite ahora en el Perú. Estuve leyendo varios artículos relacionados con el Perú, donde también están
condenando a los mayores de 80 años, bueno, a no entrar en la terapia intensiva y no colocarle respirador y que se muera. Fíjate vos que no existe ninguna norma legal, no existe un principio moral, no existe una escala ética que atribuya al ser humano la potestad de categorizar el valor de cada vida. No es que la vida del más joven tiene mayor valor que el de más viejo. Todas las vidas tienen el mismo valor. Y ninguna norma del derecho, ni la Constitución, ni las leyes, ni los principios morales y éticos del ejercicio de la profesión médica indican que son a los mayores a los que hay que dejar morir. Estuve investigando y entré en el sitio del Ministerio de Salud a ver si existían normas éticas respecto a una que puede suceder en Argentina, una eventual explosión de los casos y que nos falten respiradores, nos falten unidades de terapia, etcétera. ¿Quién va a elegir a quién colocarle el respirador para que se salve y a quién no colocarle para que muera? ¿Quién va a elegir entre la vida y la muerte? ¿Dónde se va a elegir? ¿Se va a elegir dentro de las 4 paredes de la terapia intensiva? Fíjate vos, terapia intensiva donde los pacientes no están cerca de sus familiares, están absolutamente lejos. ¿Va a decidir el médico que esté ahí no colocarle a este y colocarle al otro? ¿O cómo es la cuestión? ¿O va a decidir un juez? ¿O va a decidir el director del hospital? ¿O quién va a decidir eso? Fíjate vos que España, en cambio, tiene dentro de las normas que regulan la actividad en este tema de la salud en los tiempos del COVID-19, tiene perfectamente establecido cómo se va a accionar en el caso de, digamos, de que suceda una cuestión de falta de infraestructura sanitaria. Y dice claramente que se deberán tener, digamos, la diferenciación entre a quién colocarle y a quién no colocarle en caso de insuficiencia el respirador, la unidad de terapia intensiva. Se tienen que establecer criterios objetivos, generalizados, transparentes, públicos y consensuados. No se puede adentro de la terapia que diga una persona o un ser humano, por más que médico que sea, de decidir a vos sí y a vos no. Tiene que ser público, consensuado y transparente y tiene que estar publicado en el sitio del Ministerio de Salud. Aceptar una discriminación por edad avanzada, dice el Ministerio de Salud de España, supondría una minusvaloración de determinadas vidas humanas por la etapa vital en que se encuentra, lo que contradice los fundamentos del Estado de Derecho. Y acá es algo similar. La edad no es un elemento determinante. Lo que hay que determinar es un conjunto de parámetros, pero que tienen que ser públicos, que tienen que ser conocidos, que tienen que ser consensuados y que tienen que ser publicados para ver a quién se le, digamos, quién tendrá la prioridad para tener la cama de terapia o el respirador. Entonces creo que no juguemos a ser Dios, seamos transparentes, nadie puede decidir quién vive o quién muere a gusto y paladar de quien sea, por más médico que fuere. Fíjate vos que no solo el tema de los adultos mayores, puede darse también el tema de otros discapacitados que no tienen el pariente que le asista en ese momento, o de niños que estén en terapia que tampoco se pueden defender, o también póngale de extranjeros que no tengan parientes y que estén internados en nuestros hospitales y que no tienen la relación necesaria como para defender su vida. Bueno, en todos esos casos tenemos que tener muy claros los criterios que se emplean para, en caso de insuficiencia de recursos sanitarios, a quién se le asigna y a quién se le quita. No podemos hacerlo entre las 4 paredes de una terapia y por un médico o por un funcionario, por más jerarquía que tenga.
Es que el problema, me parece, es el sistema sanitario. Para defender un sistema hospitalario que no estaba preparado para la circunstancia y que reaccionó tardíamente en la compra de test, en la compra de respiradores, surgieron todas estas paradojas, ¿no? O sea, le quito el respirador a Jorge Luis Borges o le quito a Juan Pérez. Yo le quito a Juan Pérez porque me gusta Borges, pero si vos estás entre el grupo argentino que no le gusta Borges, le va a dejar a Juan Pérez el respirador. Exacto. Sí, fíjate vos que es sonso mi ejemplo. Murió Sergio Denis hace poco. A través de las redes sociales leímos un montón de comentarios de gente que lo extraña como cantante, sus canciones, como ser humano. Y hay otros que dijeron, ¿tenemos un respirador más? Sí, sí, es Desnudando todas dramático, nuestras miserias dramáticas en esta es situación. dramático, es dramático. Yo quiero decir que en todo esto estamos en un aprendizaje, tanto el ser individual, la sociedad, como el Estado, los propios médicos, enfermeros, etcétera. Estamos en un aprendizaje porque realmente es la primera vez que nos toca. No creo tampoco, fíjate vos, que le ha pasado a todos los gobiernos, a todos los países, ya sea los países pobres o los países más avanzados, le ha pasado a Estados Unidos, le ha pasado a los países europeos que se han encontrado con insuficiencia en la infraestructura sanitaria porque esto es una pandemia que hizo un boom, digamos. Entonces, nadie está preparado o tiene la cantidad suficiente de infraestructura sanitaria para hacer frente a un aluvión de enfermos. Obviamente los países avanzados pueden reaccionar con recursos económicos un poco más importantes. Yo creo que la Argentina tuvo el tino, digamos, de evitar que la curva esta no sea muy brusca y no tengamos muchos enfermos graves en poco tiempo y bueno, y la falta de infraestructura. Así que ese problema que estamos tratando todavía no lo tenemos y ojalá no lo tengamos. Pero sin duda que toda esta cuestión tiene que ser con una transparencia y una responsabilidad y dentro del marco de la ley absolutamente imprescindible. Son criterios, son normas que tienen que ser de ética, de moral y del derecho. Y tenemos que ajustarnos a eso. Aún en estos tiempos tremendos en que nos perdemos, en que no sabemos qué hacer y cómo reaccionar. Tenemos que tratar de tener equilibrios para que las cosas, para que no despistemos en conductas sospechosas, en conductas totalmente improcedentes, que no seamos objeto los ciudadanos ni del abuso de poder del gobierno, ni del abuso de poder de las profesiones que deciden la vida y la muerte. Si hay que decidir entre uno y otro, que sean con normas conocidas, con normas consensuadas, con normas razonables y que sean conocidas por todo el mundo. Así que yo creo que este tiempo nos va a dejar muchas enseñanzas. Estamos volviendo a pensar en el derecho a la vida, el derecho individual a la vida, pero también el derecho individual a la muerte, porque tenemos derecho, y está consagrado por la ley también el derecho a la muerte digna, y tenemos el derecho también a actuar como nosotros queramos, salvo que seamos, digamos, un peligro para terceros. O sea que seamos transmisores del virus, te podemos contagiar, y eso creo que debe probarse, ¿no? Entonces, En, a pensar, sí, sí, Carlos, en uno de escucho. tus artículos mencionás que esto tampoco está en la Biblia. De alguna manera vos resaltás que todo ser humano tiene una faz espiritual. ¿Te Sí, parece totalmente. que las iglesias católicas, la religión judía, los protestantes, los musulmanes, e incluyo a todos en esto, eh, están atendiendo estas circunstancias y se preguntan estas cosas en esta pandemia?
Si se preguntan, no lo están haciendo público. Yo casualmente en ese artículo que vos mencionás dije que la iglesia debería, y la iglesia me refería en realidad a la iglesia católica, pero en realidad son todas las confesiones, pero en particular la iglesia católica, que es la principal, la que rige acá, tendría que pronunciarse y claramente y contundentemente. Esto es una cuestión básica, no una cuestión, digamos, de detalle, es una cuestión básica y la iglesia debe pronunciarse. Y creo yo, sin ser un conocedor de la Biblia, estuve buscando y no existe dentro de la Biblia, y creo que tampoco del derecho canónico, en realidad no lo conozco, pero creo que no existe una norma que diga que a los más jóvenes hay que darle, tienen mayor prioridad de vida, la vida es más importante de los más jóvenes, y bueno, y hay que dejar morir a los viejos. Fíjate vos qué contradicción, estimado, se me cayó el auricular, perdón, no lo puedo enganchar. Sí. Fíjate vos qué contradicción del hecho de que en las sociedades, en otras sociedades, la persona mayor, los ancianos tenían mucho más consideración, mayor vigencia en la sociedad. Antigua era el consejo de ancianos. Exactamente. Que eran bastante menores de los 60 años, digamos, ¿no? Un anciano exacto, pero tenían mucho mayor poder y pues, sobre todo porque se considera persona con experiencia, con gente con criterio y que podía dar las soluciones. Hoy esta sociedad, y nos dimos cuenta en este debate, tiene una desconsideración con los adultos mayores que es tremenda. Y no solo con los mayores de 80 años, con los mayores de 60 años que están en perfectas condiciones físicas y psíquicas de seguir en la vida, de seguir aportando sus experiencias. Pero hoy, ¿dónde se consigue trabajo para una persona mayor de 60 años? Ni mayor de 50, dirías. Y en Argentina eso es particularmente incidente. Yo he visto, por ejemplo, en aerolíneas de otros países que tienen las azafatas o los personal de a bordo, personas grandes, personas mayores. Sin embargo, en aerolíneas argentinas, si vos no sos jovencito o jovencita, con la pollera, digamos, ajustada y la belleza de la juventud, no entrás. Y creo que eso pasa igual o suele pasar en los lugares, qué sé yo, en los bares, para los mozos, o en muchos lugares. Las personas mayores no consiguen trabajo. Entonces tienen una discriminación laboral y en este caso una discriminación de salud inadmisible. Esta es una sociedad que no valora a sus mayores. Realmente no los valora. Y espero que esto sea una de las enseñanzas que nos deje esta pandemia, volver a las bases, volver a repensar cuáles son los valores que deben regir en una sociedad. Fíjate vos que todo este tema nos ha facilitado mucho el Internet y la web, nos ha facilitado muchas cosas conectarnos, pero nos está demostrando también de que el Internet nos sirvió. Yo escribí ese libro, Crítica de la razón idiota. Sí. El Internet nos sirve para leer por arriba, el resumen o el título, o manejarnos con las imágenes, pero no nos sirve para leer en profundidad, ni nos sirve para pensar. Y la única forma de incrementar el conocimiento humano es el pensar, el leer y el meter en la cabeza y en la mente y en razonar. Y eso no se hace. Los conocimientos vienen tópicos, vienen todos hechos, se lee, se traga lo que se lee, no se tiene ni siquiera el criterio para decir esto puede ser verdad y esto no. Muchas veces uno puede ser engañado realmente, aunque por más experiencia que tenga. Y entonces, creo que en eso también debemos pensar. Ha habido más tiempo en esta pandemia para leer también, esperemos que lo hayamos utilizado con criterio.
también fíjate vos, surgió la cuestión, tuvimos que reinventarnos también para la educación, nos reinventamos y en eso nos sirvió el Internet para poder acceder a la educación, pero también allí generó mayores desigualdades en lo que podían acceder o no a Internet, y también el buen manejo que algunos establecimientos escolares y algunos profesores hacían del Internet para explicar a sus alumnos, y el mal manejo que hacían otros establecimientos. No hubo la suficiente preparación en eso. Bueno, creo que este tema nos va a hacer reflexionar, nos va a hacer aprender y nos va a hacer pensar en cosas más básicas que aquello que nosotros creíamos ya que lo sabíamos todo. No lo sabemos todo, tenemos que volver a repensar y tenemos que volver a ponernos en lo básico del ser humano y utilizar la mente, hacer funcionar la mente para pensar. Siguiendo con este libro de Frank que te cité hoy, él también analizó a sus compañeros prisioneros cuando abandonaron Auschwitz, los que se salvaron. Ninguno estaba alegre al ser libre. Decían, somos libres, pero no había alegría. Había tristeza por las cosas que se perdieron, tristeza por los familiares que no encontraron, tristeza por las cosas que habían desaparecido durante la guerra mientras ellos eran prisioneros. Desde tu punto de vista, cuando salgamos de todo esto, o porque nos autorizan o porque abramos las puertas porque no aguantamos más el encierro, vamos a ser más felices, vamos a estar más contentos, vamos a ser mejores, siguiendo con tu nota también. Yo creo que pasado el tiempo, el hombre va a volver, digamos, el agua va a volver a su nivel y el hombre va a volver a ser contradictorio como lo es ahora. Bueno, a veces, no tan bueno unas cuantas veces. El ser egoísta forma parte del hombre, así que también el ser solidario. Pero reitero, no es una condición natural, no se es solidario como se es mamífero, sino es una opción moral. Yo voy a ser solidario si opto moralmente por serlo, pero voy a ser egoísta si opto por la otra parte, ¿no? Yo también durante estos tiempos escribí artículos más relacionados con la parte espiritual, digamos. Uno de ellos recuerdo que se llama 400 abrazos y 30 amaneceres, donde digo que me están faltando un montón de cosas, digamos, ¿no? Las cosas de todos los días, las charlas con la gente, con el del kiosco, con el del que cobra el estacionamiento medido, con la gente, con el diariero. También me faltan aquellos abrazos que no he podido dar, los abrazos a los seres queridos no los he podido, me falta abrazar más y besar más, y creo que tengo que corregir eso. Uno se da cuenta de eso, que no ha tenido la suficiente, digamos, acercamiento afectivo hacia las personas que quiere y no se lo ha demostrado. También que no ha aprendido a valorar suficiente los amaneceres frescos, decía yo en ese artículo, y los atardeceres rojos. El sudor en la piel cuando uno camina, o la piel erizada con los fríos, ¿no? Cuando camina, por ejemplo, por la costanera, que lo puede caminar. ¿Qué sé yo? Nos falta el ir a la feria callejera, nos empachamos de tecnología. Yo, la verdad, estoy empachado de tecnología. Yo el amor no lo mido por los likes, ni tampoco creo que con las redes sociales solucionamos nuestras carencias afectivas. Queremos el contacto, queremos que el buen día, el disculpe, muchas gracias, el abrazo, en directo. Y creo que eso lo tenemos que recuperar porque el ser humano es así. Hay quienes dicen, tenemos que acostumbrarnos a vivir de manera distinta.
O sea, vernos a través de estas pantallas. Y tal vez pueda ser así, pero yo, primero que tengo y pienso que tengo la esperanza de que nazca la vacuna, pero fundamentalmente yo lo que quiero es que, aún sin la vacuna, comencemos a ejercer nuestras funciones para que el ser humano vuelva a ser humano, más humano y menos tecnológico. Porque esa es la vida real, la vida que vale, el contacto. Hoy nos encontramos en peligro, sin duda que nos encontramos en peligro, y estamos todos rogando por esa vacuna que va a aparecer. Y cuando aparezca la vacuna, no creas que nos vamos a quedar detrás de la computadora. Vamos a ir directamente, yo voy a ir a las conferencias que suele dar el Club de la Libertad en forma presencial. Yo voy a ir a la conferencia y voy a ver al conferencista y al que está al lado mío y voy a participar en el debate, por ejemplo. Pero también voy a ir, Carlitos, a darte un abrazo a vos, que hace rato no te veo en lo personal. Y voy a abrazar a todas aquellas personas que hoy me doy cuenta que debía haberlo hecho y no lo hice. Así que cuando la gente me ve en la calle, cuando podamos salir todos, que me pida el abrazo que le debo, porque yo también le voy a pedir el abrazo que él me debe. Y así volveremos a ser todos humanos. Me parece que eso es así. Muchas gracias, Jorge, por compartir tus reflexiones con el Club de la Libertad. Y sí, vamos a salir mejores. Y falta poco. Aprovechemos Ojalá. este tiempo para leer, para reflexionar y ser mejores. Te mando un gran abrazo virtual y hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias, Carlos, y muchas gracias al Club de la Libertad, a Alberto Medina Méndez, que es su presidente, a todo el directorio, porque esto que ustedes hacen, la gente debe saber que hay todos los días hay esta digamos, conversación a través de Instagram, y también hay debates y hay conferencias a través del Zoom o de otros medios tecnológicos que le posibilitan a la gente enterarse o inclusive participar de debates que se realizan, y esto lo hace el Club de la Libertad, un club que creo que está dedicado a la batalla cultural y creo que la está ganando. Gracias. No, gracias a vos, Jorge. Gracias a todos Chao, chao. los que nos siguieron.